¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Reacciones, episodio número 8. Estamos ahora llegando a la parte donde los temas se ponen cada vez más intensos. Justo hoy vamos a hablar de libre albedrío, amor y providencia divina. Así que imagínense cómo va a estar esto. Un episodio trepidante y vamos a estudiar juntos. Querido líder de grupo pequeño, este recurso es para ti. Es una guía que nosotros queremos ofrecerte. Y sin duda, la estructura a través de las diferentes secciones tiene el propósito de que tú tengas herramientas para dialogar con tu grupo pequeño. Pero de acuerdo con la guía Sígueme, que nosotros estamos llevando aquí en la iglesia en el norte de Chiapas, tenemos retos y desafíos. Uno de ellos es aprendernos el texto de memoria, que ya te digo, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, les estaba diciendo el Señor Jesucristo a los apóstoles. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo, yo he vencido al mundo. Así que ahí está. Hay que aprendernos el texto de memoria. Y también en esta ocasión te recuerdo que todos los lunes en punto de las 7 de la noche tenemos una cita en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Recuerda, Reacciones, nos encuentras como Adventistas Norte de Chiapas. Es para mí un gusto y un privilegio darle la bienvenida al pastor Carlos Castillo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, pastor? Muy bien, gracias a Dios, bendecido y por supuesto en una experiencia nueva del episodio número 8, que también no podemos excluir la pregunta para este episodio, que es la siguiente. ¿Qué nos dice el hecho de que haya cosas que Dios no puede hacer? A ver, espérate un poquito ahí, pastor. Me estás diciendo que el Dios omnipotente que dice en las Sagradas Escrituras, entonces hay cosas que no puede hacer. Justo eso vamos a reaccionar juntos en este episodio y vamos a dar respuesta a tu pregunta. Así que preparen sus emojis, preparen sus comentarios, que estamos aquí en Reacciones. Como te decíamos hace un instante, nosotros queremos ofrecerte una guía que pueda ayudarte a ti como líder de grupo pequeño en el repaso de la guía de estudio. Y justamente, Pastor Carlitos, tenemos una estructura dividida en 3 secciones. Esto es de manera sugerente para que te pueda servir. Y en la primera sección tenemos a un Dios que es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplan. Eso está buenísimo. También tenemos en la segunda sección, que abarca parte del día lunes y martes, la omnipotencia divina no elimina el libre albedrío. Interesante. Y vamos a finalizar entonces en la sección número 3, providencia divina, acciones ideales y correctivas. Y ahí vamos a estar enfatizando sobre todo los días miércoles, jueves y el viernes para ir cerrando la reflexión, Pastor Carlitos. Claro que sí. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la idea número 1. Dios es soberano, aunque no todos cumplan sus deseos, ni se cumplan los deseos de Dios. Ahora, en este mensaje, Pastor Roberto, en esta reflexión, encontramos algo muy interesante, porque comenzamos a ver que Dios no determina todo lo que sucede. Es decir, la forma en que pensamos sobre su providencia marca la diferencia. Dios no es un Dios que dice, bueno, va a pasar así, va a pasar de esta manera. No sucede de esa manera. Justamente vamos a entrar en el análisis de que aunque Dios es soberano, ¿significaría que Él hace todo lo que quiere? Es una de las reflexiones que estamos encontrando en este momento en la guía de estudio. De pronto, en algún momento de la historia, los estudiosos llegaron a creer que Dios jugaba como a los soldaditos y Él ponía las piezas y todo salía conforme a como Él lo estaba decidiendo. La realidad es que cuando uno estudia el mensaje de la Biblia con oración y con más detenimiento, uno se da cuenta que Dios, como bien dijiste, no determina la historia, sino que influye en ella. Precisamente hablando de esa manera en cómo Dios interviene en la historia,
llegamos a entender mejor la soberanía de nuestro Creador a partir de la persuasión. Dios persuade, Dios anima, Dios invita, Dios está haciendo muchas cosas para que tú y yo podamos elegirlo a Él. Pero no forza. A nadie. Y eso es lo que tiene que ver con lo que hemos estudiado: amor, misericordia, libre albedrío. Tiene que ver también con la libertad que Él nos da. Exactamente. Es aquí donde podríamos quizás entrar en un asunto un poco controversial de cierta manera. Muchas veces decimos que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede. Uh-huh. Es decir, en capacidad del poder de Dios podríamos decir que no hay nada imposible para Dios. Okay. Pero sí lo hay. Sí lo hay. Y vamos a tratar de desmenuzar eso a partir de una anécdota un poquito chusca, ¿no? La estábamos platicando hace un momento. Cuéntanos un poquito. Había un chico por ahí, ¿no? Haciendo preguntas interesantes. Y justamente en la intención de aclararle sus dudas, terminó un poco más confuso, porque el chico decía, bueno, se murió mi perro, ¿no? Era como una clase cristiana o algo así, ¿no? Sí. Alguien intentaba hacer entender a ese muchacho el porqué de las cosas. ¿Qué pregunta el chico? Él pregunta, bueno, dice, entonces Dios mató a mi perro. Y tratando de responderle, le dice, no, es que Dios te prepara para que en el futuro tú puedas enfrentar otra cosa. Como lo más sencillo es echarle la bolita a Dios, ¿no? Ajá. Oye, que mi familiar tuvo un accidente, oye, que le acaban de diagnosticar un cáncer, es la voluntad de Dios, algo, y le echamos la bolita a Dios inmediatamente. La intención de este maestro quizá no era confundir al niño, ¿no? Exactamente. Porque el niño viene y dice, oye, pero ¿por qué muere mi perro? No, pues es que Dios te está preparando para algo. y entonces el niño dice, ok, entonces Dios mató a mi perro para prepararme cuando él mate a mi abuela. Exactamente. Oye, eso está fuerte, sí, ¿no? bastante, y es bastante controversial, porque al final de cuentas, en el afán de explicarle, o sea, el niño está confirmando que es Dios quien es el responsable de ambas cosas, sin comprender la razón del por qué suceden las cosas. Y que eso cree mucha gente. No es que estamos diciendo de que es una creencia aislada, ¿no? Uh-huh. Mucha gente cree que Dios está detrás de las cosas malas que nos ocurren. Y entonces es allí donde hay que entender, ¿no? Hay cosas que Dios no puede hacer, precisamente como dañarnos con la intención de hacernos mal. Acá tenemos igual una explicación bastante limitada, no es el propósito agotar todo el diálogo para que usted quede sin ninguna duda, porque la fe precisamente es eso, ¿no? Tiene un margen de donde ya no llega la confirmación, la comprobación de los hechos. Eso es la fe. Pero lo que sí podemos decir, al menos yo puedo decir, Pastor Carlitos, que como hemos estudiado, todo lo que Dios hace debe tener un propósito, ¿no? Sin duda alguna. Y nada de lo malo que nos sucede porque Dios quiera que nos suceda algo malo, sino que nos ocurre o pasan esas cosas en nuestra vida a pesar de que Dios no quiere y Dios las encausa de manera positiva. Sin duda. Aquí, Pastor Roberto, entra en juego la aplicación del libre albedrío. Es decir, regresamos a esta palabra que es el libre albedrío, que tiene mucho efecto en comprender cómo obra Dios. Porque cuando nosotros ejercemos un libre albedrío para nuestra bendición, es decir, obedeciendo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se aplica en un contexto general. No es que Dios solamente te quiere castigar o te quiere hacer lo bueno, no. Dios, y justamente más adelante vamos a ver este contexto, está dispuesto a bendecirnos. Pero es lo que mencionabas, Él te persuade, sí, pero no te forza. Es correcto. No determina la historia como lo hemos mencionado. Recuérdanos la pregunta que tenemos esta noche para todos los que nos están sintonizando, Pastor Carlitos. Claro que sí. La pregunta para este episodio y que les invitamos a reaccionar en unos instantes, ¿qué nos dice el hecho de que haya cosas que Dios no puede hacer? Ok, y ya estamos viendo que una de las cosas que Dios no puede hacer es causar daño de manera intencional. Así es. ¿Estamos seguros? Exactamente, sin duda alguna. Algo malo que nos suceda, no podemos decir, es que no Dios es que quería. Dios lo está generando. Exacto. Así es. Puede ser que Dios aprovecha eso para cambiarlo en una bendición. Podríamos decir, lo permite.
Exactamente. Lo permite, eso no es. lo genera. Así es. Y lo permite porque Él es el soberano. Al Así final es. Él tiene el control. Ok, vamos a la segunda sección de nuestra estructura, Pastor Carlitos. La omnipotencia divina, es decir, el Dios que todo lo puede. Pero la omnipotencia de Dios no elimina la libertad que nosotros tenemos. Exactamente. El hecho de que Dios lo pueda todo no significa que Él nos va a quitar nuestra libertad. ¿Cómo entender esto? Bueno, aquí hay una situación bastante práctica, Pastor Roberto. Dios es omnipotente, es justamente lo que veníamos hablando en base a su soberanía. Dios es omnipotente, Dios tiene poder, Dios nos ama, pero no nos hizo seres programados. ¿Ok? Es decir, usted no está programado, y muchos han confundido esta parte porque a continuación ya se menciona parte de un concepto que tiene que ver con la palabra predestinación. Ok, ese es otro tema, ¿eh? Es un tema bastante desafiante, Sí. pero que en parte nos va a abrir el panorama para percibir la omnipotencia de Dios, es decir, su poder es real, eso no hay duda. Ahora, sin embargo, aquí viene lo que decíamos, lo que es imposible para Dios. Aunque Dios es omnipotente, nunca ha obligado a un ser humano. Ok. Es decir, su omnipotencia se limita al ejercicio humano del libre albedrío. Ok. Es decir, Él es un Dios poderoso alrededor de ti, pero tú decides que sea poderoso en tu vida o que no lo sea. Ok. Me gusta esa idea porque tiene que ver con algo muy práctico, ¿no? Pero aquí te va algo. Yo capaz me enredé con esto, pero yo puse un apunte, una anotación. Y es la siguiente. Nada de lo que Dios puede hacer es imposible para Él. Voy a repetir esta frase, queridos amigos y amigas que nos sintonizan. Nada de lo que Dios puede hacer es imposible para Él. Ahora, viene lo difícil. Voy a tratar de explicar esto que escribí. Bueno, resulta que la Biblia enseña que Dios es todopoderoso. Amén. Y nosotros lo creemos. Pero Dios al mismo tiempo dijo, hay algo que yo no puedo hacer. Y es obligar a que la gente me ame. Exactamente. Entonces, cuando Dios dijo, yo no puedo hacer eso, Él mismo está diciendo que eso es imposible para Él. No porque no pueda hacerlo, sino porque su carácter moral le impide hacerlo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Dios no puede. Y es que aquí es donde entra en contraste una situación, Pastor Roberto. Ahora, tú decides si puedes amar a Dios o no. Es una decisión personal desde el contexto que tú lo presentas. Sin embargo, ¿por qué hay tanta cuestión en este asunto? Quizás tus padres te abandonaron. Quizás fuiste víctima de una violación. Sí, un quizás abuso. te golpearon de pequeño. Son situaciones que de cierta manera tú vienes cargando y que te han afectado como ser humano. Y ahora ver a un Dios de amor, ver a un Dios de misericordia te suena imposible. Te cuesta creerlo, Sí, claro. pero precisamente eso es el ejercicio del libre albedrío. A pesar de tus circunstancias desgraciantes, lamentables y dolorosas, tú tienes la oportunidad de ejecutar tu libre albedrío y decidir amar a Dios. Y cuando tú decides amar a Dios, entonces esas bendiciones que están prometidas para ti, sin duda alguna serán derramadas. Pero no es decisión de Dios, es decisión tuya. Claro. Si no fuera libre albedrío. Al final, si tú y yo nos salvamos, si tú y yo nos perdemos, no va a ser porque Dios no haya querido ayudarnos, sino porque nosotros así lo decidimos. Estamos de acuerdo en esa parte, ¿no? Exactamente. Fíjate que, por ejemplo, Hebreos 6, 17 y 18, Tito 1 y 2, enseñan una verdad interesante, y es que hacen eco de lo que se menciona en Números 23, 19, que Dios no es hombre ¿para qué cosa? Para que mienta. Entonces aquí hay otra cosa que Dios no puede hacer. El Dios todopoderoso, ¿no? Uh-huh. Pero Dios no puede mentir. Así es. Entonces nos vamos encontrando una lógica bíblica. La lógica bíblica dicta que hay cosas que Dios mismo dice que Él no puede hacer. Y hay que aceptarlo así, ¿no? Hay que entender la dinámica de Dios. Ok, bueno, eso tiene que ver con la sección número 2, que
es el poder divino que no contrarresta nuestro libre albedrío. Aunque Dios sea todopoderoso, sea el ser más fuerte que existe en el universo, sus fuerzas no tienen límites, Él respeta nuestra libertad. Exactamente. Eso habla muy bien de Dios. Sin duda alguna. Y esto es lo que nos permite, Pastor Roberto, llegar a la idea número 3, que nos habla de la providencia divina, acciones ideales y correctivas. Y justamente en este contexto encontramos que hay cosas que Dios prefiere que sucedan, pero a veces Dios tiene que ejercer su influencia para encauzar la historia. Ahora, así es. Volvemos a este mismo contexto. Tú estás en el centro, Dios está alrededor de ti. A pesar de tus circunstancias, vuelvo a mencionar, desgraciantes de alguna manera, dolorosas, lastimosas, tú no puedes ver por tu dolor a un Dios de amor, pero tienes la oportunidad de amarlo. Ahora, lo extraordinario de este Dios poderoso es que está alrededor de ti. Está alrededor de ti persuadiéndote, sí, llamando tu atención, diciéndote que puedes vivir mejor, diciéndote que todo puede cambiar, pero Él está ahí persuadiéndote y al final es tu decisión la que determinará lo que va a pasar de ahí en adelante. ¿Por qué razón? Porque Él no te puede forzar, aunque su providencia divina ha sido manifiesta, y es aquí donde ya llegamos al uso de este concepto de ser predestinados. ¿Para qué nos predestinó Dios? Esto está interesante y está muy fuerte, porque se ha entendido de diferentes maneras, ¿no? Algunos creen en la predestinación como un acto de, no sé, de la historia, de la existencia, que ya está determinado, que tiene que suceder tal cual, sin importar cuál sea tu decisión, hay un lugar al que tú vas a llegar. Eso no es lo que enseña la Biblia a través de la predestinación, ni lo que tenía en mente Pablo cuando habla de predestinación. Así es. Nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos, si es que pudiéramos decir, ¿verdad?, en la predestinación, que no creemos como tal. Pero si tuviéramos que usar el concepto predestinación, diríamos que Dios siempre planeó que nosotros fuéramos felices. Así es. Ese fue el propósito original. Sí, sin duda. El concepto nos arrastra al mismo principio de la humanidad, Pastor Roberto. Cómo vivía Adán y Eva en comunión directa con Dios en total perfección. Eso era la predestinación que el hombre tenía. Es decir, para ser perfecto, para vivir en total armonía con Dios. Sin embargo, no es que estaba destinado a que así tenía que ser porque Dios lo destinó. Claro. Es decir, era el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. En eso se refiere la predestinación. Pero hay alguien que puede modificar el destino de sí mismo, y es el mismo ser humano. Tus decisiones te llevan a diferentes caminos. Eso también tiene que ver con lo que presentamos acá en esta tercera sección, querido líder de grupo pequeño. Las acciones ideales de Dios. La acción ideal de Dios fue crear el mundo, crearlo perfecto, un jardín edénico, Adán y Eva, los animales, la vegetación, el entorno, todo ideado de manera linda para la bendición de la raza humana. Sin embargo, precisamente por la libertad de elección, la raza humana se desvía, se desvirtúa el propósito de la creación, y entonces ya la acción ideal de Dios se fractura. Y ahora Él tiene que ejercer una acción correctiva. Así es. Es decir, Dios nos encauzó en un sendero que seguía un camino, ¿no? En una dirección. Y cuando nosotros nos rebelamos, se desvía. Entonces Dios entra en la historia nuevamente para corregir. Para encauzarnos. Ese sendero. Entonces, a través de las acciones correctivas, Dios desea nuevamente cumplir el deseo original. Amén. Exactamente. Justamente eso nos muestra el deseo de Dios. Ahora, Dios es tan extraordinario, Pastor Roberto, que en palabras del mismo Jesús se expresaron algo que usted y yo tenemos que recordar. En el mundo tendréis aflicciones. Es decir, no suena tan agradable, no es ser masoquista, obviamente. Pues es la realidad de un mundo de pecado. Pero mientras estemos en este mundo, Pastor Roberto, vamos a enfrentar aflicciones. Ahora, ¿cuál es la esperanza?
La esperanza es que a través de las acciones ideales y correctivas, la voluntad de Dios siempre prevalece. Amén. Aunque vamos a ver algunos, ojalá no seamos nosotros, digo solo esto de manera general, pero va a haber algunos seres humanos que se rebelan y se van a perder. Por ejemplo, hay una cantidad de ángeles que decidieron acompañar a Lucifer en su rebelión y se van a extraviar, se van a perder para siempre. Dios no quería que pasara eso. Así es. Y sin embargo sucede porque cada uno es libre de optar por su camino. Exactamente. Sin embargo, al final, por más que nosotros querramos torcer el propósito divino, Dios establece su voluntad y se cumple. No importa qué pase, al final Dios triunfa. Amén. Y esa es la más grande esperanza Amén. que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Sin duda alguna. Y esto nos lleva, Pastor Roberto, a un momento muy especial donde queremos que todos puedan participar y también nosotros vamos a presentar también nuestro emoji, porque ya va a ser el momento y vamos a recordar qué te parece la pregunta para este episodio. ¿Ok? ¿Qué nos dice el hecho de que haya cosas que Dios no puede hacer? Pues yo reacciono inmediatamente mientras ustedes piensan ahí en casita qué emoji van a utilizar. Yo elijo un corazón rojo, bombeando, lleno de sangre, porque el hecho de que a mí la Biblia me enseñe que hay cosas que Dios no puede hacer a pesar de su inmenso poder, solo puede ser resultado del amor. Amén. Porque Él mismo decide limitarse. Dios tiene un poder inconmensurable, descomunal. El poder de Dios no tiene fronteras, no tiene límites. Dios puede hacer lo que quiera por su poder. Sin embargo, Él dice, yo no te puedo forzar, no te puedo obligar. Quiero que tú me ames, dice Dios, y voy a hacer todo lo posible para que tú me ames. Te voy a dar bendiciones, te voy a dar buenos consejos, voy a cuidar tu camino, voy a cuidar tu familia, tu trabajo, te voy a dar todo lo que yo pueda. Lo más importante, la salvación. Amén. Voy a pagar el precio para tu salvación, pero tú decides. Y a mí me habla eso del gran amor de Dios. Amén. Qué linda reflexión, Pastor Roberto. Yo concluyo simplemente con un emoji del símbolo matemático del infinito. Cuando ya no hay algo que exprese en la matemática, usamos mucho ese término. Uh-huh. Creo que en la limitada mente humana que nosotros tenemos, definir la magnitud del poder de Dios sin duda nos es infinito, nos es ilimitado. Pero hay algo extraordinario, que su amor podemos sentirlo y podemos ver la expresión total del amor de Dios en nuestras vidas. Así que ojalá que la mayoría de nosotros que estamos siendo parte de este aprendizaje, de este análisis, también podamos vivir esta experiencia del amor infinito de nuestro Dios. Qué lindo también, Pastor Carlitos, pensar en eso que tú acabas de mencionar. Nos reconforta para seguir adelante con fe. No quiero terminar y no queremos terminar este programa sin antes compartir. Hay una cita aquí linda que dice, Dios no ordenó que el pecado existiese. Es decir, Dios no es el culpable de que exista el mal, pero previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. En otras palabras, aunque Dios no inventó el mal, ya estaba preparado para cuando... Exactamente, amén, para enfrentarlo. Lo acabas de decir muy bien. Fue una emergencia. Yo no me imagino los ángeles, porque vamos a ver más adelante, en el siguiente episodio, que el mal comienza precisamente en el cielo. Así es. ¿Te imaginas tú, Carlos, a los ángeles viviendo en la armonía celestial y de pronto ven que existe el pecado, la rebeldía, el orgullo? Hay caos en el cielo, corriendo unos de acá para allá. ¿Cómo vamos a resolver esto? Nunca antes había pasado algo así. Y Dios dice, tranquilos, hay un plan. Así es. Qué tremendo es nuestro Dios. Pero ¿sabes qué nos vuelve a mostrar esta parte, Pastor Roberto? El libre albedrío aún en los ángeles. En el cielo, sí. Y que Dios
respetó su libertad. Así que creo que hemos llegado a un momento muy especial, hemos disfrutado este episodio. Queridos líderes, queridos amigos, recuerden estar con nosotros todos los lunes a partir de las 7 de la noche por las plataformas digitales. No se pierda ningún episodio. Llegamos en esta ocasión a la parte final de reacciones. Pastor Roberto, un gusto haber estado contigo. Igualmente, Pastor Carlitos, puntualizar, vamos a seguir repasando el texto de memoria. Juan 16:33, ¿no? Jesús diciéndole a los discípulos, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Vámonos con esa promesa, Pastor Carlitos. Dejen sus emojis allí, explíquenos por qué reaccionan de esa manera, déjennos saludos, sus pedidos de oración, que esta comunidad de reacciones siga creciendo. Denle me gusta, reaccionen a este video, compártanlo y entonces nuestra comunidad va a seguir creciendo. Sin duda alguna. Yo he disfrutado muchísimo de compartir contigo, Pastor Carlitos. También, Pastor Roberto, nos vemos la próxima. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente para la misión.